Tus manos al cielo y di conmigo: Abba Padre, Abba Padre, papito querido, te amo, Señor. Gracias porque soy tu hijo. Y sé que soy tu hijo porque tu Espíritu Santo me guía. Sé que soy tu hijo porque tu Espíritu Santo me conduce a tu presencia. Y sé que soy tu hijo porque tu Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy tu hijo para siempre. Abba Padre, te bendigo, te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga el nombre del Señor. A Él lo celebramos todos los días y lo alabamos con todo nuestro corazón. Puede tomar su lugar, muchas gracias. Esta tarde tengo un mensaje muy especial para todos ustedes que he titulado El Hijo Pródigo. Por supuesto, tomando como base el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, al cual le pido que me acompañe en esta tarde. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. La palabra de Dios nos muestra aquí la historia de un hijo que abandonó la casa. Jesucristo es quien está predicando esta enseñanza, esta parábola. Así que vamos a imaginar al Señor Jesús en el monte, con los discípulos enfrente, con personas que todavía no le conocían, con fariseos, con religiosos y con sus mismos discípulos, dirigiéndose a ellos con estas palabras. Jesucristo en Lucas 15, verso 11, dice las siguientes palabras. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, Hasta ahí vamos a dejar la lectura por un momento. Quiero que usted concentre su atención en esta figura, en el hijo menor, este padre que representa en esta parábola a Dios. Tenía 2 hijos, el hijo mayor y su hijo menor. La Biblia no nos da los nombres de estos muchachos, pero sí sabemos que eran 2. El hijo menor representa nuestra propia humanidad llena de pecado. El hijo menor le representa a usted y me representa a mí en esta parábola. Y el hijo mayor, como leeremos en algunos minutos, representa una oposición al hijo menor, al hijo que recibe el padre. El hijo mayor representa el espíritu de religiosidad, el espíritu de rechazo, el espíritu de resentimiento entre hermanos. Vamos pues a desarrollar esta historia y a entender lo que estaba pasando en la mente de este muchacho, el hijo menor. Dice la Biblia que él vivía con su padre, quizá era un adolescente, quizá tendría unos 16, 18 años de edad, pero lo primero que hizo este muchacho fue pedir su herencia antes de tiempo. Un día le dijo a su padre: Padre, dame el dinero que me corresponde, dame un cheque, papá, dame el coche, dame las casas que me corresponden. Y a los pocos días dice la Biblia que se fue lejos de casa, desperdició sus bienes, vivió perdidamente, malgastó todo y llegó a un punto en el que ya no tenía un solo centavo. Comenzó a tener hambre, a pedir trabajo. Alguien le dio trabajo cuidando cerdos en esa ciudad lejana donde él vivía y terminó ahí revolcándose literalmente con los puercos. Quiero que note en primer lugar en el versículo número 11 que dice que un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia de los bienes que me toca. Todo empezó en este muchacho porque tenía amor al dinero. Esta fue la raíz de todos los demás males que lo llevaron a quedar en una miseria extrema. El primer pecado que lo llevó a cometer todos los demás pecados fue el amor al dinero. Cuando nosotros comenzamos a sentirnos autosuficientes,
Cuando pensamos que lo más importante es el dinero en este mundo, que nacimos para hacer dinero, para tener propiedades, para ser alguien en la vida, para tener una cuenta que nos asegure un futuro económico. Cuando tú o yo pensamos que nacimos para hacer dinero, nos equivocamos. Porque la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Toca a una persona, dile, no ames el dinero. Tú no naciste en esta vida para hacer dinero, sino que el Dios Todopoderoso te dará los recursos que tú necesites para poder sobrevivir. Lo más importante en esta vida no es hacer dinero, hermanos. Lo más importante en esta vida es conocer a Cristo. Porque ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y todo el dinero y tener una cuenta de banco gigantesca y trabajar toda tu vida por dinero si pierdes tu alma? ¿Qué es más importante, el dinero o tu alma? Miren esta verdad conmigo en primera de Timoteo capítulo 6, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 6, el apóstol Pablo describe con lujo de detalles lo que le pasó a este muchacho, el hijo menor. Primera de Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Léalo conmigo, dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad. Esa palabra piedad significa la vida con Dios o la vida de comunión con Dios. Gran ganancia es tener una vida con Dios acompañada ¿de qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, pero sin duda que nada podremos sacar. ¿Quién de ustedes llegó a este mundo con su torta bajo el brazo, como dice la canción? ¿Quién llegó ya con una chambrita, verdad? ¿Quién nació con cuenta de banco? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo nacimos en este mundo? El doctor, ¿verdad? Nos recibió, quien haya sido ese doctor. ¿Y cómo vinimos? Encueraditos. Te tuvo que dar una nalgada y ahí empezaste, ñe, cuñá, cuñá. ¿Qué traías? Nada más traías llanto a este mundo cuando naciste. Entonces, dice este versículo, nada hemos traído a este mundo. ¿Y cómo vamos a morir? Aunque mueras con bienes y aunque mueras con propiedades, en realidad mueres como naciste, desnudo, porque nada podrás llevarte a la otra vida. Dice el versículo 8, así que teniendo sustento y teniendo abrigo, ¿qué cosa? Estemos contentos con esto. A ver, ponga una sonrisa y levante sus manos y diga, Señor, gracias, porque tengo sustento, tengo abrigo y estoy contento con eso. Amén. Dale un aplauso de gloria. Mire, ¿qué significa sustento y abrigo? ¿Qué necesita usted para vivir? Oh, necesito un automóvil último modelo. ¿Necesita usted el automóvil para vivir? Oh, dicen los adolescentes, necesito mi celular, mi celular. ¿Necesita ese adolescente un celular para vivir? No. ¿Sabe qué necesita usted para vivir? Físicamente usted necesita aire, respire. Gloria a Dios, ahí lo tiene. ¿Qué necesita usted para vivir? Agua. ¿Tiene usted acceso a tomarse un vasito con agua? Amén, ¿sí? ¿Qué necesita usted para vivir? Un techo donde pueda usted dormir, algo de ropa que ponerse. Amén. Si además de agua, aire y un techo, usted tiene algo más, usted es bendecido por Dios. Si usted tiene trabajo, usted es millonario a los ojos de Dios. Si usted tiene vida y usted tiene salud, usted es rico a los ojos de Dios. Si usted tiene una familia que le ama, gloria a Dios, es usted más que bendecido. Y si usted tiene además un dinerito para subirse a una combi, gloria a Dios. Dele gloria a Dios por lo que usted tiene, teniendo sustento y abrigo. Conténtese, alégrese con eso. Deje usted de compararse con los demás como aquel hijo pródigo de la parábola que estamos leyendo. Seguramente este muchacho veía en la televisión, ay, es que hay otros muchachos jóvenes que tienen más dinero que yo. Ay, estoy viendo en la televisión, ese chavo tiene una novia más bonita que la mía. Mira nomás, tienen una casa más grande que la mía. Padre, dame los bienes que me tocan. Yo quiero ser como ellos. Comenzó a compararse con las otras personas. Nunca se compare con nadie. Nunca se compare usted con otras personas. A usted Dios lo diseñó así como usted es. Alégrese, gócese como usted es, porque Dios se alegra y se goza como usted es. El otro día un hermano me dijo, ay pastor, es que no me gusta mi nariz. Tengo nariz de cacahuate y la tengo muy ancha y muy grandota. O sea, me la voy a operar para que me la pongan así de príncipe ruso.
Y le dije, ¿sabe qué? Eso no es de Dios, porque la nariz que usted tiene así Dios la diseñó. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice el Salmo 139. Y entre esas cosas que estaban escritas estaba tu nariz. Dale gloria a Dios por tu nariz cachetona así, como de cacahuate, como la tienes. Tócale junto, dile, alégrate en tu Dios. Y estate contento con lo que Dios te ha dado. Amén. Dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso fue lo que le pasó al hijo menor. Este muchacho quiso enriquecerse de la noche a la mañana, fue tentado, fue lleno de codicia su corazón y se fue hundiendo poco a poco. Versículo 10, porque raíz de todos los males que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este muchacho quiso enriquecerse, quiso la herencia, se sintió rico de inmediato y se fue de la casa. El segundo pecado que este muchacho cometió no fue solo el amor al dinero, sino que fue aislarse y abandonar a su familia rechazándola. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, en el versículo 13, que no pasaron muchos días después de esto, que el hijo menor juntó todo el dinero que le había dado el padre y se fue lejos, diga conmigo, se fue lejos, a una provincia apartada. Se fue lejos. ¿En qué actitud se fue este muchacho? Ya que después el padre le había dado todo, le dijo, padre, pues ya tengo todo lo que quería, tengo el dinero, no me importa tu casa, no me importa mi hermano menor, me voy lejos, no quiero saber nada más de los Ramírez. Cortó relaciones con la familia. Seguramente cuando llegó a ese lugar apartado le preguntaron, oye, y pues tú te ves un muchacho limpio, decente, de una familia buena. ¿De qué familia vienes? No, ni me hables de mi familia. No quiero saber nada. ¿Tu padre quién es tu padre? No me hables de mi padre. El viejo se quedó allá lejos, no quiero saber nada de él. ¿Tienes hermanos? No me importa si tengo hermanos. Él cortó todo trato con su familia. Este fue el segundo pecado que cometió, un pecado de rechazo, de aislamiento a su propia familia. Vean esto en el Antiguo Testamento, ejemplificado en la vida de un profeta llamado Jonás. ¿Cuántos aquí han leído el libro de Jonás? Levanta tu mano. Y si no lo has leído, léelo hoy en la noche, que es muy cortito. Mira Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Este era un profeta de Dios, escogido por Jehová de los ejércitos. Dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué le dijo Jehová a Jonás? Ve y predica a Nínive, porque hay mucha maldad en esta ciudad. Una instrucción sencilla y muy clara. Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a predicar y toda Nínive se convirtió. ¿Dice eso? ¿Qué dice el verso 3? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y sabe una cosa, muchos de nosotros nos parecemos a Jonás o nos parecemos al hijo pródigo cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando sabes, joven, que la voluntad de Dios es que obedezcas a papá, que obedezcas a mamá, que los perdones porque también se han equivocado en tu casa, sabes cuál es la voluntad de Dios, pero dices, no quiero perdonarlos. Oye, pero ya fuiste a la escuela dominical, llevas aquí 10 años metido, tienes 17, 18, 20, 25 años, sabes la voluntad de Dios, dice, cierran la Biblia, no quiero saber nada de la Biblia. No quiero saber nada, me voy a meter al internet, ahí al Facebook, a ver qué muchacha es la más guapa. Y sabiendo la voluntad de Dios, te apartas de la voluntad de Dios. Y comenzamos a parecernos a este muchacho, comenzamos a aislarnos, comenzamos a rechazar a nuestra familia, no honramos a nuestros padres, no honramos a nuestra madre, comenzamos a pensar que nosotros mismos podemos hacer nuestra propia vida como nos da la gana y nos comenzamos a alejar de casa. Estos dos pecados, el amor al dinero y el rechazo a su familia, produjeron un tercer pecado aún más grave en la vida de este joven. Y ese tercer pecado es que comenzó a administrar mal sus bienes. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15
que este joven comenzó a desperdiciar sus bienes, dice el versículo 13, y comenzó a vivir perdidamente. Diga conmigo, desperdició todo. Los miles de pesos que le dio el padre, el coche último modelo que le tocaba de herencia, lo chocó el automóvil en el periférico, se acabó el coche. La cuenta de banco la fue, drenando y fue gastándose todo en los mejores restaurantes y al cabo de unos meses ya no tenía nada. Entonces el amor al dinero lo llevó al aislamiento y esto lo llevó a una mala administración de sus bienes porque amaba más las cosas de este mundo que la palabra de Dios. Dice el versículo 14 que cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, además de que en el versículo 13 dice que había comenzado a vivir perdidamente. ¿Qué significa que este joven comenzó a vivir perdidamente? Que comenzó a gastar el dinero del padre en los placeres de la vida. Dijo, ay, qué padre, me voy a ir aquí con unas muchachas. ¡Viva México! Me voy a ir al mundial de fútbol, voy a gastar todo, total, ese es mi sueño. Y regresó en la miseria de eso. Comenzó a invertir en pornografía, se metía a todos los table dance, ¿verdad? Y los lugares de esos, los antros de esos que existen ahorita, que hay uno en cada esquina, por cierto. Y todos los anteriores pecados lo llevaron al último pecado, a la última escala en la hélice descendiente del pecado, que es el pecado de inmoralidad. Todos los pecados de inmoralidad tienen su raíz en el amor al dinero y en el orgullo. Vean esta verdad en Romanos capítulo 1, por favor, velo en tu Biblia. Si tú conoces personas que están viviendo su vida licenciosamente en pecado, dándole rienda suelta a los placeres de la vida, tienes que saber discernir lo que está pasando con ellos. En Romanos capítulo 1 está la explicación a detalle. Mira el versículo 21. Dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, o sea, le conocían al Señor, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Esa palabra concupiscencias significa malos pensamientos, subráyala en tu Biblia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los malos pensamientos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El último pecado y el más vil, el más bajo en el que cayó este joven fue el de la inmoralidad. Se gastó todo el dinero, cometió toda clase de inmoralidades, hasta que se encontró totalmente solo, totalmente vacío por dentro en su corazón. Sin embargo, la historia no termina ahí. Vamos a regresar al Evangelio de Lucas. Vamos a leer los siguientes versículos de esta parábola, porque en el versículo 17 en adelante encontramos que algo pasó en el corazón de este muchacho, después de pedir la herencia, después de chocar el auto, después de gastarse el dinero, después de malgastarlo todo, después de trabajar en medio de cerdos, el animal más vil para los judíos, dice el versículo 17, léalo conmigo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mire,
Le hago una pregunta. ¿Usted cree que el padre amaba a su hijo? ¿Usted cree que el padre oró por su hijo? ¿Estaba angustiado el padre? ¿Usted cree que el padre todas las noches estaba destrozado en su corazón? Señor, bendice a mi hijo, guárdalo, tráelo de regreso a casa. ¿Usted cree que el padre intercedió por él? Claro que intercedió porque le amaba. Y Dios escuchó las oraciones de ese padre. Yo quiero dirigirme a todos los papás y mamás que están aquí. Si tú tienes un hijo o un familiar que se ha ido de la casa, que se ha desviado del camino, que venía a la iglesia y ya no viene, lo traías desde la escuela dominical y a los 18 años ya no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de la familia, no quiere saber nada de Dios. Si tu caso es que tu esposo se fue también de la iglesia o no es cristiano, o tu esposa no viene a la iglesia, lo único que provoca una reacción en el corazón de esa persona es la oración de intercesión. Porque la oración tiene poder. Levanta tus manos conmigo, iglesia, y di: Señor, ayúdame a interceder. Ahora te pedimos, Señor, por todos aquellos hijos e hijas tuyas que se han ido de casa, que ya no te buscan, Señor, que no quieren saber nada de tu palabra ni de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. Tráelos de regreso a casa, Señor. Que tu Espíritu Santo les convenza, Señor, de su pecado para que puedan regresar pronto a servirte. Intercedemos por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de gloria al Señor, porque Dios escucha las oraciones de los justos. Hay muchos papás que se amargan cuando la chamaquita se embarazó. Pues ya no eres parte de nuestra familia. Has deshonrado el nombre de tu mamá y el nombre de la familia y te vas de la casa. Ya no eres nuestra hija porque te embarazaste antes de tiempo. Y la corren de la casa. O si el hijo, ¿verdad?, lo encontraron un pecado tremendo, se robó algo. ¿Cómo es posible que hayas cometido ese pecado? Ya no eres de los Ramírez, mano. Y lo sacan y lo rechazan. ¿Sabe una cosa? Esa no es la actitud de Dios, ni de un padre que conoce a Dios. Porque un padre que conoce a Dios sabe que lo único que va a hacer que su hijo cambie es la oración y la intercesión constante, permanente delante de Dios, y sacar de tu corazón todo rencor y toda amargura en contra de tu hijo. Si tu hijo está peleado contigo, si hay problema entre papá e hijo, yo le suplico en el nombre de Jesús: hijos, perdonen a los papás. Perdona a tu papá si él se equivocó, si él te ofendió, si hizo algo que fue equivocado, si te abandonó cuando eras pequeño. Perdona a tu papá, porque esa es la voluntad de Dios. Y padres, si tienes algo en contra de tu hijo, si no has visto a tu hijo hace 10 años, hace 5 años, hace 4 meses, porque tuvieron un problema, una dificultad, perdona a tu hijo, ora por él, saca de tu corazón todo rencor, papá. Porque esa es la voluntad de Dios. Toca a una persona y dile: perdona a quien te ha ofendido. Díselo, perdona. Esa es la voluntad de Dios. Mire, cuando nosotros oramos e intercedemos por alguien que nos ofendió, por un hijo que se fue de la casa, que traicionó a la familia, que se robó el dinero, que se robó el coche, hace 3 meses no sabes de tu hijo, en la oración de intercesión Dios sana tu corazón. Porque Dios lo ama a él también. Y si tú oras por tu hijo, Dios va a contestar esa oración. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo con todo mi corazón. Y hemos visto testimonios de hombres y mujeres que se alejaron de la familia, que se alejaron de Dios, que se fueron tras el dinero. Y mujeres, madres y padres que doblaron su rodilla por años hasta que el Señor rompió el corazón de ese hijo, de esa hija, y pudieron conocer a Jesucristo. Tenemos el caso de un hombre que desde pequeño, ¿verdad?, lo educaron en una familia cristiana, iba a la escuela dominical, oraba, ¿verdad?, le leyeron la Biblia, las parábolas, daba gracias a Dios todos los días, pero luego a los 17, 18 años se llenó de orgullo, le pasó igual que el hijo menor de la parábola, se fue de la casa, comenzó a caer en cosas terribles y acabó en la cárcel.
Y después de años de que su madre estuvo orando y orando, intercediendo por él, no fueron 2 años, fueron 5, 10, 15, 20, 30 años, la madre estuvo intercediendo por él. Y un día en la cárcel llegó un predicador y le presentó la palabra de Dios, y él se acordó que desde chico conocía a Cristo y que había salido de casa, que había abandonado al Padre, y en ese momento cayó de rodillas, humilló su corazón, recibió a Cristo en su corazón y fue bautizado en agua. En ese momento Dios lo quebrantó. Quiero compartirle lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles para que usted pueda entender cómo funciona esto. Porque los hijos no van a regresar a casa con regaños ni con maldiciones. Tampoco van a regresar a casa si usted está lleno de rencor, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Derbe y de Listra. Más adelante zarpan de Troas, pasan por Samotracia y llegan a una ciudad llamada Filipos. Y en Hechos 16, versículo 14 dice que en esta ciudad había una mujer llamada Lidia. ¿Cómo se llamaba? Lidia. ¿Qué hacía Lidia? Era vendedora de púrpura, dice la Biblia, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y dice la Biblia que Lidia estaba oyendo la palabra de Dios. Pablo estaba predicando. Y esto me encanta, es uno de los versículos favoritos de su servidor. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Subraya esa frase en tu Biblia. El Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para estar atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuál debe ser tu oración por tu padre, tu mamá, tu hijo, que hay problemas con ellos o que no conocen a Cristo? Ora que el Señor abra su corazón para que estén atentos cuando se predique, cuando alguien llegue a predicarles la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es lo que el padre oraba por su hijo. Señor, abre el corazón de mi hijo. Quebrántalo, Señor. Envía a alguien que pueda predicarle tu palabra, que pueda regresar a casa arrepentido. Y él derramaba su corazón todos los días y noches orando por su hijo, hasta que este muchacho fue quebrantado por el Espíritu Santo y pudo regresar a la casa de su padre. Él pudo verse a sí mismo en la condición de pecado que tenía. Un día volteó a verse, dijo, estoy aquí entre los marranos, entre los cerdos, estoy comiendo puras porquerías. Mira nada más cómo estoy, como un pordiosero. Pero ¿cómo es posible si yo era hijo de mi padre? Allá en la hacienda tenía todo. Él pudo verse a sí mismo en su condición de pecado. Escucha, solamente el Espíritu Santo puede convencer a alguien de pecado, de justicia y de juicio, para verse en su condición y voltear a ver a Dios y pedir ayuda. Eso se llama arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente es cuando reconoce que necesita de Dios, se ve en su condición desastrosa, en su condición, ¿verdad?, terrible de profundo pecado, y voltea a ver a Dios, le dice, Señor, te necesito, ayúdame. Cuando volteamos a ver a Dios, Dios es el que nos recibe con brazos abiertos. Levanta tus manos un momento, toda la iglesia, y vamos a clamar un minuto a Dios. Dile, Señor, pero dígale más fuerte, Señor, te necesito, Señor. Separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti, no soy nadie, Señor. Sálvame, sáname, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso de gloria, porque ¿sabe algo? Muchos de nosotros hicimos esa oración hace tiempo. Cuando estábamos alejados de Dios, pensábamos que se trataba de hacer dinero, de ser famoso o de tener muchos bienes materiales. Nos alejamos de Dios y un día, por las oraciones de alguien, el Señor vino con su Espíritu Santo y comenzó a tocar la puerta. Pum, pum, pum. No la abríamos, seguíamos en nuestro orgullo. Pum. Alguien venía y nos compartía de Cristo. No quiero. Alguien nos invitaba a la iglesia. No quiero. Alguien nos regalaba una Biblia. La cerrábamos. No queríamos nada con Dios. Pero porque esa persona siguió orando como el padre de la parábola, el Espíritu Santo siguió tocando, siguió tocando, siguió tocando. ¿Y sabe qué pasa cuando tocamos más de la cuenta una puerta y hasta la agarramos a patadas? Se cae esa puerta y esa persona es humillada para recibir a Cristo Jesús. Muchos de ustedes, y aquí su servidor, también hicimos esa oración hace tiempo, ¿no es cierto?
Cuando reconociste, dijiste, separado de Dios no puedo hacer nada, no soy nada. Señor, te necesito. Y Dios te salvó. Amén. Dios igual puede salvar a tu papá, puede salvar a tu mamá, puede salvar a tu hijo, puede salvar a tus nietos, pero necesita el Señor escucharte a ti orando y clamando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor Jesús. Qué amor tan grande, ¿verdad? Nos tiene Dios. Es un amor sobrenatural. Regreso a la parábola en Lucas capítulo 15, por favor, acompáñame aquí, porque no acaba aquí la historia. Este muchacho se humilla y dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y vamos a leer el versículo 20, pero antes de leerlo, ¿cuál piensa usted que hubiera sido la reacción natural de su padre? ¿Qué pasa si su hijo se va a la casa y lo deja usted en la calle? Vendió todo, lo dejó usted en la miseria, le pidió la herencia que le tocaba antes de tiempo, habló mal de usted. Y luego a los pocos meses regresa su hijo, papá, recíbeme. ¿Qué haría usted? ¿Qué? ¿Te recibo? Que te reciban en otro lado. Aquí humillaste el nombre de nuestra familia. Aquí no eres bienvenido, muchacho. Ni mi hijo eres. Lárguese de aquí. ¿Cuántos padres reaccionan así con los hijos? ¿No es cierto? En el mundo. Muchos padres rechazan a los hijos o los hijos a los padres por ofensas o por rencores o resentimientos. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos contacto con nuestro papá hace meses o años porque nos ofendió en la cena navideña de 1994. Muchos no se hablan entre hermanos porque la hermana traicionó al hermano y le robó algo y hace 5 años que no le hablas a tu hermana. Esa no es la voluntad de Dios. Miren la reacción de este padre que es un símbolo, una representación de Dios. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Diga conmigo misericordia. ¿Qué le pasó al papá? ¿Fue movido a qué? A misericordia. Dice la Biblia que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Tráiganse un anillo, pónganlo en la mano. Tráiganse unos zapatos y calcen sus pies. Traigan un becerro gordo, mátenlo y vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es lo que Dios hizo contigo y conmigo, hermano. Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y ya ni siquiera cara teníamos para venir a pedirle a Dios perdón porque nos sentíamos sucios y nos sentíamos apartados de Dios, y quizá muchas personas se sienten así el día de hoy. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no merezco que Dios me perdone, he sido tan malo, he sido mentiroso, he estado en mis pecados, ya no merezco ni siquiera pararme en la congregación. Yo quiero decirte que tu Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos porque te ama profundamente en su corazón, porque nunca dejaste de ser su hijo. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, nuestro Padre Celestial es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Dice la Biblia que se abalanzó sobre su hijo, que lo besó, que lo vistió, que le puso anillo, que lo calzó, que lo alimentó, que hizo fiesta y que lo perdonó todos sus pecados. Esa es una imagen de nuestro Padre Celestial, Dios perdonándonos a nosotros. Levanta tus manos y agradece, dile gracias, Señor, porque me perdonaste, gracias porque me sanaste, me calzaste, me vestiste con vestiduras de salvación. Dile gracias, Señor, te alabo y te bendigo porque ahora soy tu hijo, Señor, y estoy en casa. En el nombre de Jesús, apláudele al Señor muy fuerte, dale un aplauso de gloria. Yo quiero decirle algo, primero a los hijos. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Este es el primer mandamiento que tiene una promesa. Ahora, muchos hijos estamos peleados con nuestros papás, ¿no? Ya no quieres ver a mamá, ¿no? Porque te ofendió. Ya no quieres ver a papá porque te falló, porque te traicionó, porque algunos agarran de pretexto que no son cristianos. Es que mi papá no es cristiano, entonces ya ni voy a visitarlo, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Cálmate, tinieblas, es tu padre y tienes que honrarlo. Vaya y reconcíliese con papá
y dale un abrazo a papá y dile: papá, a lo mejor no te entiendo, a lo mejor hay muchas cosas que pasaron entre nosotros, pero te perdono, papá. Y abrácelo y béselo y dele una bendición a su padre y ore por él, porque es el padre que Dios escogió para que usted llegara a esta tierra. Amén. Igual los papás con los hijos. Hay papás: ay, mi hijo, mira, nada más nos traicionó el nombre de la familia, no sé qué, lo corriste, tienes problemas ahorita con tu hijo, se fue de la casa. Vaya y corre, abrace a su hijo y dele un beso y bendígalo y dele vestiduras y ámelo con todo su corazón y dile: hijo, te perdono todo lo que ha pasado entre nosotros, vamos a restaurar nuestra relación, porque si Cristo me perdonó a mí, si Dios envió a Jesucristo a morir por mis pecados y me perdonó a mí, ¿cómo no yo te voy a perdonar a ti, tuyos? Toca a una persona, dile: reconcíliate con tu familia. Y ahora dile: ya no te hagas. Y vuelva a decirle: reconcíliate. Si tienes problemas con tu hermana, con tu hermano, reconcíliate, que no haya rencor en tu corazón. Aprendamos de la parábola del hijo pródigo. Mire lo que dice Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué hermoso saber que nuestro Padre nos ama tanto y dio su vida por nosotros. Dice Isaías 61, versículo 10. Léalo conmigo, amén. Vamos a hacerlo a manera de oración. Dígalo conmigo: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué razón? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a un novio me ha vestido, me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Escucha, antes de conocer a Cristo, nuestras vestiduras espirituales estaban rotas, estábamos todos cochinos, todos mal, nos sentíamos llenos de vergüenza, llenos de culpa, no teníamos esperanza, sabíamos que estábamos muertos espiritualmente, íbamos a un infierno y a un lago de fuego, pero por la misericordia de Dios, cuando recibimos a Cristo, cuando le decimos: Señor, te necesito, Dios nos quita esas vestiduras, como hizo el padre delante de su hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Nos quita esas vestiduras y nos limpia, nos lava, nos purifica, nos da su Espíritu Santo y nos rodea con un manto de justicia, con un manto de alabanza, con un manto de gloria, nos da vida eterna y nos pone como luz en medio de las naciones. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿No le vas a dar un aplauso de gloria a Dios? ¿No te alegras? El Señor es grande, es nuestro Padre Celestial, es misericordioso con nosotros. Cuando merecíamos el castigo eterno, nos dio la vida eterna. Cuando merecíamos el juicio, nos dio el perdón. Cuando merecíamos seguir andando en la miseria, nos dio la gloria. Cuando no teníamos herencia, nos dio una herencia celestial. Cuando no teníamos esperanza de nada, cuando todo estaba en tinieblas, nos dio esperanza, nos dio luz, nos dio vida eterna. Ese es nuestro Padre Celestial. Qué precioso es nuestro Dios. Abba, Padre, papito querido, te amamos, Señor Jesús. Y para terminar, regresamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 15, porque en medio de este regocijo hubo un ataque de parte del diablo en esta parábola. Versículo 25. ¿Cuántos hijos eran? Dos, el menor, que es el del que estamos hablando, y el mayor. Dice el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Cómo le habrá preguntado? ¿Con qué tono de voz? ¿Cómo se imagina usted? Llegó el criado y el hijo mayor vio allá que había una fiesta, una pachanga, que el padre estaba gozoso, no entendía muy bien, le preguntó al criado: ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cómo le habrá preguntado? Enojado, ¿no? A ver, pregúntale al de al lado, ¿cómo piensas que le habrá preguntado? ¿Qué? ¿Por qué tanta fiesta? ¿No? Versículo 27, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo se puso este muchacho cuando le dieron esa noticia? Verde, rojo, azul, de todos colores, ¿verdad? Dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Paréntesis, ¿usted cree que jamás le desobedeció?
Era perfecto entonces, ¿no? ¿Sería perfecto este muchacho? ¿Jamás lo desobedeció al padre en 20 años? Yo no lo creo. Y nunca más has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, dice el verso 30. Pero cuando vino ¿cómo le hizo? Tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él becerro gordo. Escuche, el hijo mayor representa el espíritu de religiosidad, el espíritu de división, el espíritu de envidia que opera en muchas familias. Cuando uno de los hijos prospera y el otro comienza a tenerle una envidia tremenda. Cuando uno de los papás tiene su hijo consentido y esto provoca una tremenda división entre los muchachos porque hay envidias y hay cosas terribles que provocan divisiones y pleitos entre ellos. Este muchacho, el hijo mayor, representa el espíritu de división, el espíritu de religiosidad. Se enojó cuando el otro se había arrepentido, era un religioso, no quiso recibir a su hermano y además se puso a reclamarle al padre. Ya, si yo nunca te he fallado, si yo siempre he venido a la iglesia, si llevo 25 años aquí en la congregación, ¿por qué no me dan chance de cantar una canción? Si llevo 27 años ensayando. Pero viene alguien que tiene 3 meses con un corazón genuino y arrepentido y ponemos a dirigir la alabanza. ¿Por qué? Comenzamos a reclamarle a Dios, comenzamos a enojarnos contra Dios, porque la realidad es que hay un espíritu de religiosidad operando en muchas personas que se congregan en la iglesia. ¿Cuál es el espíritu de religiosidad? Muy fácil de discernir, muy fácil. Ahí te va para que lo discernas bien sencillo. Si tú vienes a la iglesia el domingo, gloria a Dios, aleluya, y de lunes a sábado vives como tú quieres. Si de lunes a sábado nunca oraste, nunca le diste gracias a Dios, nunca abriste la Biblia, nunca perdonaste a nadie que te ofendió y nunca le compartiste a alguien de Cristo, pero aquí vienes el domingo, aleluya. ¿Cómo se llama ese espíritu? Diga conmigo, el espíritu del hijo mayor, mano. Es ese espíritu que le da envidia cuando alguien más prospera, cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien se convierte y comienza a leer la palabra. ¿Por qué ese verdad tan poquito tiene? Y mira nomás, Dios ya lo está usando. ¿Y yo qué? ¿Sabe qué? Usted y yo muchas veces tenemos que arrepentirnos de ese espíritu de religiosidad, que pensamos que tenemos derechos en la iglesia o en el ministerio. ¿Sabe qué? No tenemos ningún derecho. El único derecho que tenemos es alabar y adorar a Dios y hacer sus siervos y sus esclavos. Amén. Tócale de junto, dile, fuera religiosidad. Vámonos, fuera espíritu de religiosidad. Mire lo que le responde el padre al hijo mayor, con esto terminamos. Dice el versículo 30, Lucas 15, el padre no se enoja contra el hijo mayor, sino que al contrario le dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, etcétera, con rameras has hecho matar para él becerro gordo. Verso 31, él entonces le dijo, hijo. ¿Cuál era el tono de voz del padre? Ahora diga conmigo, hijo. Así con amor dígalo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hubo un hombre llamado John Newton en el siglo XVIII. Este hombre llegó a ser un pastor muy famoso en la ciudad de Londres, Inglaterra. Sin embargo, antes de que John Newton se convirtiera en entregar su vida a Cristo, trabajaba con su padre. Y su padre se dedicaba a comerciar con esclavos negros de África. En aquellos siglos se practicaba la esclavitud en los países del norte de Europa. Entonces este muchacho viajaba al sur de África, traía esclavos de Sudáfrica, de Angola, de Kenia, de diferentes países, los maltrataban en el barco, los golpeaban, no les daban de comer, los esclavos muchas veces morían entre su propio excremento y los pocos esclavos que podían llegar vivos a la ciudad de Londres se vendía por unos cuantos centavos, como unos criados, como si fueran unos sirvientes o sirvientas en el caso de las mujeres, para las familias apoderadas de Inglaterra. Y durante muchos años John Newton se dedicó a eso, hasta que un día alguien en su maleta, en uno de los viajes a África, le puso en su maleta este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Él comenzó a leer la Biblia y le pasó como al hijo pródigo y dijo, Señor, te necesito, estoy haciendo las cosas mal, todos somos iguales delante de ti, tú amas también, no importa el color de piel, no importa la condición social, Señor, tú nos amas a todos. Se arrepintió de sus pecados genuinamente y comenzó a ministrar en una de las iglesias más famosas de Inglaterra. John Newton
Es el autor de uno de los himnos más preciosos que jamás se haya escrito. Una de sus estrofas dice: sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas veo hoy, perdido, y Él me encontró. Este hombre refleja la vida de todos nosotros, porque tú y yo también necesitamos del perdón de Dios. Y en esta tarde tú también, querido amigo y amiga que nos visitas, necesitas el perdón de Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama, Él te creó, Él te formó desde el vientre de tu mamá. Y quiero decirte que separado de Dios, nada puedes hacer esta tarde. ¿No quisieras en esta noche, en esta tarde, recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Quiero, antes de hacer este llamado, si alguien quiere recibir a Cristo, que veamos un video. Este video representa también la historia de un muchacho que está paralizado, que está en silla de ruedas, que está totalmente en la miseria física, en la miseria espiritual, no tiene nada, ¿verdad? Sin embargo, su padre lo saca adelante. Su padre comienza a entrenarlo porque este muchacho quería correr un maratón en esa condición en la que estaba y su padre lo impulsa para poder correr ese maratón. Vamos a ver este video y después oramos.
Muchos de nosotros cuando llegamos a Jesús veníamos como ese muchacho, lisiados del corazón, paralíticos del alma, pero el Señor por su misericordia y gracia nos recogió, como ese padre de la parábola que recibió al hijo pródigo, a pesar de su pecado, con gran amor y gran compasión. Así que si alguien en esta tarde quiere venir a los brazos de papá, quizá tú has estado alejado de Dios, quizás has estado jugando al cristianismo nada más, pero la verdad es que no tienes una relación con papá cercana, o quizá por el rencor y el resentimiento han entrado a tu familia y no has podido perdonar a papá o a mamá o a alguno de tus hermanos, o quizá ni siquiera conoces a Dios esta tarde y estás escuchando este mensaje. Yo les voy a pedir a todos que cierren sus ojos por un momento, por favor, y vamos a hacer una oración. Si alguien quiere recibir en esta tarde al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, si quieres hacer la paz con Dios y recibir el abrazo del Padre y su sanidad y su perdón, Él está disponible para ti en este momento. Lo único que debes hacer es una oración muy sencilla, donde le entregas tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Si alguien quiere hacer esta oración, dígala después de mí, así con tus ojos cerrados. Dile: Señor mío, Dios mío, necesito de tu ayuda, Señor, desesperadamente. Te necesito, papá. Quiero regresar a casa. Te pido perdón, Señor, porque te he fallado muchas veces. Perdóname, Señor, ten misericordia de mi vida. Recíbeme, Señor, en tus brazos como tu hijo o como tu hija. Y te doy gracias, Señor, porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo es que puedo entrar a casa otra vez. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mis pecados, pagaste por el castigo que yo merecía. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Entra a mi vida, te recibo como Señor y Salvador y te doy gracias porque este día puedo entrar a la casa de papá y cenar con Él y Él conmigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso de gloria al Señor y lo bendecimos a Él, que es nuestro Padre Celestial? Y si alguna persona hizo esta última oración conmigo, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador y diciéndole: sí, papá, entra a mi vida, hazme tu hijo, te voy a pedir que desde tu lugar levantes tu mano, por favor. Todos los que hicieron esta última oración junto conmigo.